Estimados amigos y amigas, a nombre de Jimena Caraza Campos, nuestra directora general, les doy la más cordial bienvenida al Encuentro de Escritoras, México en una maleta. Una velada en la que la palabra escrita cruza océanos y reconstruye territorios afectivos desde la memoria, el arte y la imaginación. Dicho encuentro surge con la certeza de que la literatura es uno de los puentes más sólidos que unen a México y a España. El día de hoy, ese puente se manifiesta con la presencia de 4 autoras, cuya obra traza una cartografía emocional donde los temas de la identidad, el desarraigo, la historia personal y colectiva, la resistencia y el recuerdo cobran vida y voz. Damos la bienvenida en primer lugar a Laura Martínez Belli. Bienvenida. Gracias. Su trayectoria es un ejemplo elocuente de esa... de esa doble pertenencia que enriquece las letras en español. Con novelas como Carlota o La Mesa Herida, ha sabido enlazar la gran historia con las vidas privadas, dándole nueva luz a figuras femeninas esenciales en la historia de nuestro país. Nos acompaña también Tamara Trotner, autora de Nadie nos vio partir. Un relato íntimo y valiente que aborda el tema de la violencia vicaria y que Netflix México acaba de adaptar a formato audiovisual. Su más reciente novela, Pronunciaré sus nombres, indaga en la memoria de sus abuelos perseguidos por el antisemitismo europeo y es al mismo tiempo una evocación del exilio como herida y como herencia. Por su parte, Gabriela Riveros, cuentista, poeta y novelista, es una notable muestra del talento literario proveniente del norte de México. En su obra, la memoria, la identidad femenina o el rescate de las voces olvidadas se revelan como temas esenciales, escritos en un lenguaje poético y musical. Nos honra y nos alegra por igual su compañía. Y por último, recibimos con enorme entusiasmo a Maura Gómez. Promotora incansable de la lectura y autora, junto con Valentina Traba, de Terapia Literaria. En un país como México, su trabajo ha sido crucial para acercar los libros a cientos y miles de personas. Gracias a todas y cada una de ustedes por aceptar esta invitación y por regalarnos su palabra. Gracias también al público que hoy nos acompaña. Quería aprovechar el momento para invitarlas el jueves, que inauguramos la exposición de Lourdes Grobet y el Laboratorio del Teatro Campesino e Indígena, que va a estar en la planta baja. Va a haber una conferencia a las 6 de la tarde y luego un vino de honor. Es un proyecto fantástico de teatro campesino, en donde ha servido para unir pueblos y para enseñar y ahora sí que para trabajar de todos los problemas que tienen las comunidades, integrarlos, es un proyectazo. Entonces tenemos el orgullo de presentarlas y el próximo martes inauguramos una gran exposición de Vírgenes de Guadalupe en el arte popular mexicano, sí, y también en la escalera que ya se empieza a ver, de Alinque Echeverría, que retrata a los peregrinos que van a la villa, pero por la espalda, y es una joya de exposición. Entonces tenemos como muchas novedades. A falta la Graciela Iturbide. El 19 de junio se inaugura esta exposición de la recién premiada con el Premio Princesa de Asturias a las Artes de 2025. Entonces la vamos a tener aquí y es un orgullo para nosotros ser su primera exposición después de este galardón. Bueno, pues sean ustedes bienvenidas y gracias por estar aquí. Las dejo en voz de las escritoras. Gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Sí se escucha? Sí. Muchas gracias por estar aquí. Puedo hablar por todas, que es un verdadero honor que estar en Madrid y que nos hayan prestado este lugar tan hermoso para hablar sobre nuestro país que adoramos. Quiero en especial dar gracias a
todas las personas que están aquí, a las personas que vinieron desde México, mis clubes de lectura, los papás de Laura, bienvenidos, gracias. A Javier Moro, es un honor que estés aquí, ya me puse nerviosa nada más por él. Pero bueno, gracias a todos, vamos a pasar una noche muy a gusto y platicando de cosas que creo que a todos nos llegan al corazón. Entonces, bueno, feliz de estar con mis amigas y grandes escritoras aquí en la Casa de México presentando. Y bueno, el tema lo escogió Laura. Y quiero que Laura empiece contando por qué escogió este nombre de México en una maleta. Hola, muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, cuando Maura me ofreció la oportunidad de estar aquí con todos vosotros y que íbamos a estar Gaby y Tamara, grandes escritoras, que siempre han escrito sobre temas transnacionales, sobre el tema de la migración, es un tema en su historia familiar, es una historia de ida y vuelta también. A veces estas migraciones forzosas, no por elección, sino porque la vida te lleva a tomar estas decisiones y a tenerte que adaptar a un nuevo entorno, a un nuevo país. Dije, ¿y por qué no hablamos sobre cómo llevamos México en nuestra maleta, ¿no? México, yo no soy mexicana, yo soy española de nacimiento y sin embargo mi literatura toda está arraigada en México profundamente. Escribo sobre mujeres de la historia de México y ¿por qué? La pregunta que siempre me hace la gente es ¿por qué tú siendo española escribes sobre México o qué te ha llevado a mostrar la historia de nuestro país así? Y yo creo que justamente es porque en la mochila, en la maleta que yo cargo encima, México es un pilar. Y da igual donde yo esté, México siempre está conmigo, ¿no? Y por eso yo creo que dije, esto creo que es una línea que nos atraviesa a todas, no diría una herida porque no lo es, al contrario, es una bendición. Poder llevar México en la maleta y poder llevar la voz de México allá donde estemos. Yo me naturalicé mexicana, yo soy muy mexicana, me siento muy mexicana de adopción y estoy sumamente agradecida también con México por haberme dado este arraigo que a diferencia del vuestro, que es al revés, el de ellas es el camino contrario. México lo llevan fuera, yo México me lo traje a España porque me adoptó. Porque México es un país sumamente hospitalario y sumamente rico, además, en cuanto a temas literarios y temas artísticos, como acaba de decir Susana, la cantidad de arte que se puede generar alrededor de México, y creo que es una fortuna poder abordar este tema en un lugar como la Casa México, desde luego, que está en su base fundacional, está el acercamiento y el hermanamiento entre México y España, ¿no? Y justo cuando Laura propuso este título, estuvimos de acuerdo, ¿no? Tamara, sí. ¿A ti cómo te afecta en pronunciar esos nombres? Que me queda claro, pero ¿cómo fue que te hizo clic este título? Es que en el momento en el que Laura lo mencionó, para mí, en pronunciar esos nombres, hay un momento en el que Ana, mi abuela, cuando se empieza a dar cuenta que me está gustando mucho como que la ropita de marca, las bolsas caras, me llamó a su cuarto, sacó de un closet una maleta desvencijada, café, medio rota, la abrió y me dijo, a veces la vida entera tiene que caber aquí, acuérdate. Entonces es mejor que llenes tu vida de amores, de conocimiento, de experiencias, porque eso siempre se queda contigo, eso nunca te lo quitan. Y entonces esa maleta se volvió un símbolo en mi vida de entender que aquello que mis abuelos con esa maleta que llegaron y pensaron que contenía lo más importante en su vida, acabó desapareciendo. Lo que quedó fue todo lo demás, ¿no? Y lo que quedó en mí fueron sus enseñanzas. Entonces, cuando Laura lo dijo, dije, claro, esto es un tema que me atañe por todos lados, ¿no? Que me atañe en pronunciar esos nombres, que decido pronunciar los nombres de mis abuelos y de todas aquellas personas, los que llegaron y los que se tuvieron que ir, los que se tuvieron que quedar como exiliados, porque sí, finalmente cuando lo platicamos dijimos, es que el exilio, ¿no? Este exilio, yo empecé a investigar y dije,
el exilio de entonces, hace 100 años que llegaron mis abuelos a México, y el exilio de hoy, estas personas que dejan todo allá, que dejan sus casas, que dejan un futuro que pensaban que era para siempre, que dejan las tumbas de sus muertos, sus canciones de cuna, sus olores, y llegan de pronto a un país que, claro, los recibe y en el que pueden vivir, y en el que pueden practicar su religión, y en el que pueden decir su nombre, y sin embargo nunca termina de ser suyo. Entonces creo que esa parte fue la que más me movió cuando nos dijiste, porque dije, sí, o sea, mis abuelos adoraron México hasta el último segundo, y sin embargo nunca terminaron de ser 100% mexicanos porque algo se queda en el exilio. Ese exilio que hoy las noticias manejan como números, ¿no? Hay 250,000, hay 300,000, hay 2 millones. Y dije, cada uno de esos números tiene una mirada, cada uno de esos números tiene una ilusión, tuvo un sueño que quería cumplir y no está pudiendo hacerlo. Pronunciemos sus nombres. Me encanta. Y Gaby, tú, esta historia de Carvajal, que es me encanta, justo habla de esto, ¿no? De cómo llegaron a México, y es una historia muy interesante que no es tan conocida. Así es, a mí me encantó el título que eligieron y también esta metáfora de la vida tiene que caber en una maleta, y ahorita que las escucho, bueno, pienso por un lado que también esta historia de la que habla Maura, que es la de Olvidarás el fuego, de estos migrantes que salieron, estas familias que salieron de España, de la frontera con Portugal, y llegaron a poblar pues la mitad de lo que hoy es México y el sur de Estados Unidos. Pero me quedé pensando que no nada más era esto de que elijo para salir de casa, para llevarme conmigo, para cruzar el mar, para dejar una vida atrás, sino que inmediatamente pensé en este librito que traje aquí para mostrarles. Y no sé si ya muchos de ustedes sabrán que en 2015 aparecieron un librito muy similar a este en una casa de subastas de Londres, y entonces subastaron los 3 libritos que venían adentro. Y pues nadie sabía bien de qué se trataba, y esto fue como 1 mes y medio después de que España anunció que daría la nacionalidad a quienes pudieran demostrar que descendían de sefarditas. Y bueno, 6 meses después, este mismo paquetito apareció en Nueva York, en las Galerías Swan, y entonces estaba a punto de subastarse cuando se dieron cuenta que era un material que había sido robado del Archivo General de la Nación 80 años atrás. Y bueno, pues ahí ya se detuvo la subasta, y es una larga historia que ya iremos comentando. Pero tú no te lo robaste, ¿no? Yo no me lo robé. Sí, porque lo tienes este ahí. es un facsímil. Y me quedé pensando en el poder de la escritura. Cuando yo leí la nota del New York Times en el 2017, a inicios, me sorprendió muchísimo cómo pues la historia de tantas familias, y sobre todo de Luis de Carvajal el Mozo, puede caber en esta maleta tan pequeña, y cómo puede sobrevivir el paso de los siglos. Más de 4 siglos, como una especie de botella lanzada al mar, surge esta historia chiquitita. ¿De qué tamaño sería el miedo de estas comunidades, de estas familias? Y surge, bueno, pues para contarnos una historia que no es tan antigua, ¿no? Que a la hora que la leemos sentimos que es una historia muy cercana. Entonces, bueno, pues también la maleta, que es todo condensado en las palabras que sortean el tiempo y están aquí con nosotros. Oye, y justo Laura, en la otra Isabel y en Carlota, vienen, van a México. Perdón, Sí. siento que estoy en México, pero van a México, o sea, también Sí. tienes la otra cara. Sí, porque yo soy binacional, o sea, soy una mujer que, como dices también, Tamara, muchas veces yo me he preguntado, ¿de dónde soy? ¿No? ¿De dónde soy? Soy una española. Por razones personales, desde muy pequeña tuvimos que vivir en Panamá, después mi madre es nicaragüense, mi padre español, después volvimos a vivir aquí en Madrid, después me fui a México y estuve 20 años ahí. En fin, yo siempre, no es que esté desarraigada de una forma forzosa,
Pero de alguna manera, de pronto un día te preguntas quién eres, con qué acento hablas, ¿no? Yo una vez me dijo un argentino, es que tu acento es un quilombo. Digo, pues sí, es un quilombo, porque es un relajo, depende con quién esté hablando, tengo un acento, tengo otro. Entonces, mis personajes, sin yo darme cuenta, he buscado como una querencia esos personajes que son como yo, que son movidos y que abandonan su lugar de nacimiento para poder desarrollar todo su potencial en otro sitio y que también luchan con esta necesidad de identidad de amo un lugar pero no soy de ahí. Yo, por ejemplo, en España me consideran una autora mexicana y en México me consideran una autora española, entonces estoy en un limbo en donde nadie sabe en qué caja meterme y eso es un problema porque lo que más me repiten es lo de Chabela Vargas, ¿no? Los mexicanos nacemos donde nos da la chingada gana, pero eso es muy bonito de decir, pero luego es verdad que hay una ambigüedad en donde la gente quiere ubicarte en un sitio, de dónde eres, de dónde te sientes. Y para algunas personas es muy difícil entender que te sientes de todas partes, que eres un rompecabezas de todos esos sitios que te han tocado el corazón y que llevas, ¿no?, en tu maleta. Pero Carlota, la otra Isabel es la hija de Moctezuma. Ella no tuvo que moverse, ella sí estuvo allí, pero sí tuvo que transformarse de ser una mexica a ser una española, por decir así, o castellanizarse lo más que pudo. Carlota, una princesa belga que al irse a vivir a México con su marido Maximiliano, de pronto quiere hacer por México pues todo para lo que en teoría han llegado allí y no se lo permiten por ser una extranjera, siempre tiene esa espada de Damocles sobre su cabeza, ¿no? Y bueno, en fin, yo creo que sin darme cuenta, es lo que decía Javier Moro hace rato en una presentación, de pronto te das cuenta que de manera instintiva estás escribiendo sobre esos temas que están muy dentro de ti en una manera quizás subconsciente, pero bueno, que están ahí. Y lo que dices tú también, Gaby, es muy cierto, lo de qué cabe en tu maleta. Yo cuando dejé México, en el año 2016, que yo pensé que nunca iba a dejar México, de pronto tuve que meter la vida en una maleta, ¿no? De pronto le dije a mis hijos y a mi marido, tenemos una maleta cada uno. Y metimos cada uno su vida en una maleta. Y vinimos con 4 maletas. Eso fue lo que trajimos. Y 2 perros. Uno de Jalisco. Pero sí, de pronto dices, ¿qué meto en la maleta? ¿Y sabes qué es lo más bonito? Me di cuenta que no hace falta meter nada. Claro. Eso fue lo más bonito. Todo lo que yo dejé en México, que dije, bueno, me lo iré trayendo de a poco, cuando ya esté instalada, no he mandado a pedir nada. Todo se quedó allí y ahí sigue, incluida toda mi biblioteca. ¿Cuál es la dirección? Sí. Se quedó toda allí, tenía cantidad de libros del Fondo de Cultura Económica, una biblioteca muy grande y muy bonita, con un montón de libros que están descatalogados ahora, pero me di cuenta que también un poco los libros, si los has leído, también te los traes. Claro. Entonces, al final, la maleta eres tú, ¿no? La maleta eres tú. Y eso es lo que hay que hacer, es lo que decías tú, Tamara, sí, claro, ¿no? Llenar tu vida de experiencias y de amores y de sabores y de colores para que vayas donde vayas, tú seas tu propia maleta, ¿no? Lo que se dice eso de ¿qué llevas en la mochila? Me encanta lo que dices porque cuando mi abuela me dijo, a veces la vida entera tiene que caber en una maleta, cuando murió mi abuela yo me quedé con esa maleta y la tengo en mi oficina. Y a lo largo de mi vida me he preguntado, ay, ¿qué metería hoy a mi maleta? Y digo, mis álbumes de fotos, ¿no? Esa fue una de mis... Tengo muchos álbumes de fotos que, claro, hoy están en el celular, ya no metería mis álbumes de fotos. Y eso que cada vez son menos las cosas materiales que metería en mi maleta. Ya esta maleta, yo creo que ya la maleta está llena de eso que vamos siendo, sí, ¿no? Porque finalmente lo que somos, nuestras experiencias se van acomodando y al rato pues puedes ya viajar sin maleta porque ya está contigo. Oye, pero nadie nos vio partir. Tú has tenido maletas desde niña. Yo he tenido. Sí, por sí, si no han leído el libro. Es que esta historia es increíble. Sí, bueno, justo soy una viajera
insaciable, y yo creo que eso empezó cuando mi papá me secuestró a mí y a mi hermano el día de mi cumpleaños de 5 años para vengarse de mi mamá. Decidió secuestrarnos, nos llevó de viaje, y claro, en algún momento yo le debo de haber preguntado, ¿y mamá? Y él me debe de haber contestado, nos va a alcanzar después. Y ese después duró 2 años, ¿no? 2 años en los que viajamos por todo el mundo, fuimos a 3 continentes, nos persiguió la Interpol. Y sí, lo primero que recuerdo de ese viaje es una maleta pequeñita rosa que me dio mi papá con una muñeca, un jueguito, algún libro, y yo llevaba mi maleta rosa. Y sí, esa niña de 5 años empezó a conocer lo que es viajar secuestrada, y sin embargo convirtiéndolo como en un juego de extrañamiento y al mismo tiempo de decir, aquí no pasa nada, vamos por el mundo, ¿no? Entonces, sí, supongo que escribí Nadie nos vio partir para acomodar esas piezas que a veces todavía duelen, pero para que duelan menos, quizá. Y yo creo que ahí es donde me volví esta viajera insaciable. Por mejores motivos, Sí, claro. motivos más alegres. Claro. Gaby, este tema está presente en tus libros. Tienes Destierros, ¿no? Que también es parte. Ciudad Mía, también tienes algunos cuentos donde tocas este tema. Es Sí. algo que te toca. Ay, nomás quiero hacer el anuncio que pronto sale, ya dijeron, en Netflix, porque me encanta cómo escriben todas ellas. Esta historia, antes de que termine el año, la podremos ver en Netflix. Bueno, sí, qué emoción. Sí, definitivamente, Maura, hace rato, ahorita que preguntabas de Destierros. Destierros es una novela que yo estuve trabajando muchos más años todavía que Olvidarás el fuego. Me tomó casi 20 años, creo que salió a pesar de mí. Y desde el mismo título, es un libro hermanado a un poemario que está por ahí que se titula En la orilla de las cosas. Y como ven desde el título, ambos remiten a algo que se quedó como en el exilio, como algo de lo que se migró y esto se quedó fuera de. Entonces, definitivamente, ahorita que lo dices, no siempre los destierros y las migraciones tienen que ser tan aparatosos o tan a la vista o tan territoriales. Destierros es una novela que aborda también los movimientos sutiles que se dan dentro o que se dan en personajes poco visibilizados. Entonces, de pronto pienso, es la historia básicamente de 2 mujeres, que bueno, ahí no puedo spoilear, alguna relación hay entre ellas, pero en el caso de Elena, definitivamente, es un personaje que a inicios del siglo XX, más o menos en el marco de la Revolución Mexicana, queda desterrada de su familia, por algo que no contaré, y de alguna manera pues es una novela que aborda el siglo XX mexicano a través de 5 generaciones de mujeres, y sin embargo todo eso está al margen de. Y ahí vamos viendo la revolución, pero no la revolución que nos contaron en la historia oficial y en los libros oficiales de educación. Está el tema de los feminicidios desde antes que se acuñara el término, ¿no? En la hija de Julia. Está el 68 y están, por supuesto, también estos migrantes que van a los Estados Unidos, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con una familia en donde el padre no vuelve? Entonces, bueno, ese es uno de los 2 pilares que es Elena. Entonces, sí, definitivamente en lo que escribo, pues sí, siempre está como dar voz a lo que no tiene voz, con lo que se queda como oculto bajo el tapete, estas historias que no nos quieren decir, pero que ahí están y nos dan identidad, aunque no lo sepamos. Y también, bueno, En la orilla de las cosas, también lo estuve escribiendo a lo largo de muchos años, finalmente se publicaron al mismo tiempo y están entreverados. Y Ciudad Mía es un libro de cuentos que ahorita por aquí me decían es nuevo. Es el libro más nuevo en Penguin, pero es el libro más antiguo, digamos, porque lo escribí hace 30 años. Es un libro de 8 cuentos que estuvo publicado en 4 o 5 editoriales, pero siempre más pequeñas. Y ahora, bueno, Penguin, si quieres, lo ha recuperado y lo ha lanzado ya pues con mucho mejor distribución.
Pero bueno, pues esa es mi maleta inicial. Creo que nunca he dejado de escribir lo que ahí está cimentado. Ahí están mis semillas literarias. Ahí están muchas de las preguntas que sigo buscando respuesta. Hace rato estuvimos fascinadas escuchando a Javier Moro y cuando estuvo hablando del proceso creativo, Laura, yo, Tamara, quedábamos, bueno, totalmente de acuerdo, ¿no? Estos temas que nos rondan así como buitres y están buscando su momento de descender y de ser contados. Y también la docilidad que debe tener el autor de que a veces uno piensa que uno va a escribir de algo y no, hay otra cosa que quiere ser nombrada. Y yo creo que hasta ahorita, 30 años después, con los libros, tengo libros para niños, así, todo ha tenido que ver con lo que está en mi maleta de Ciudad Mía. Ahí están estas semillas, digamos, como en su estado más natural. Digo, muchos temas que sigo abordando. Gracias. Justo me encanta ahorita que dijiste eso de interno y también tú dijiste que todos tenemos una maleta dentro, uno es una más grande que otra, pero como ahorita que estamos presentando en España, todos tenemos, y creo que muchas de las personas que están aquí tienen este México que extrañas, que hueles, que quieres, ¿no? Que extrañas la comida y todo. Estas maletas internas justo y que, bueno, tú que vives aquí, que tienes un México con tus hijos, con todo en memoria, quiero que comenten de las maletas internas, de todo lo que guardamos, porque ya platicamos de que vinieron, de que fueron, pero internas. Pues yo pensaba que mis 2 novelas caben en una maleta. Obviamente físicamente caben en una maleta, pero también metafóricamente, porque esas 2 novelas fueron esta necesidad de la que hablaba Javier y de la que estamos hablando ahorita, de esta necesidad que tienes de escribir, porque yo sí creo que los escritores escribimos porque no nos queda de otra, porque en general si nos quedara de otra quizá haríamos algo menos doloroso de pronto. Sí, es un poco masoquista esto de escribir, pero sí creo que tenemos estas historias que tenemos la necesidad de escribir, que se están en ebullición adentro y que en el momento en el que las escribimos, al menos eso me pasó a mí, ¿no? Mi primera novela, Nadie nos vio partir, pues desde los 7 años yo regresé de este viaje, porque mi mamá lo llamaba el viaje de los niños, porque ni siquiera podía usar la palabra secuestro, porque se desmayaba de angustia. Y entonces lo llamaba el viaje de los niños, y cuando regreso del viaje de los niños, empiezo a platicarle a quien se deje mi historia, porque regreso a la escuela y me dicen mis compañeros, pues, ¿dónde estuviste 2 años, no? Y yo me siento y se lo cuento a todos, y luego iba a pedir un café, y no, sí, un capuchino, por favor, porque fíjese, mi papá me secuestró, y entonces... a quien se dejara. Y entonces, claro, tenía esta necesidad de contarlo, sí. Y finalmente, cuando ya lo conté, entonces ya cabe en una maleta. Primero es tan grande el monstruo que no cabe en ningún lado. Pero una vez que lo acomodas, una vez que lo conviertes en historia, una vez que ya lo ves y dices, ahí está, y aquí estoy, y me caigo bien, y pues entonces gracias a esa historia soy quien soy, va a la maleta. Y ahorita estamos hablando de maletas bonitas, ¿no? De lo que te evoca cosas bonitas o recuerdos, bueno, no del secuestro, pero cómo te lo pusieron. Pero también cargamos todos maletas no tan buenas, ¿no? Un peso que traemos siempre con nosotros. ¿Será? No sé si tanto como país. ¿Tú qué crees? Pero yo creo que la maleta tiene un significado más positivo y la mochila quizá más negativo. No sé, porque la mochila es algo que se carga en la espalda y pesa, mientras que la maleta tiene rueditas, ¿no? Entonces yo creo que cuando uno habla de maleta le damos ese significado más positivo y la mochila pesa más, ¿no? En ese sentido quizá la mochila puede tener cosas más dolorosas, pero yo creo que el proceso de escribir es sanador. Sí. Es sanador, entonces yo creo que nosotras tenemos la suerte de poder exorcizar experiencias o... Uy, los fantasmas iba a decir. Las experiencias. Y se han manifestado. Sí, todos esos fantasmas que traemos cargando los podemos convertir en algo hermoso, ¿no? Narrar es ordenar. Narrar es ordenar. Entonces tú tienes una historia y al narrarla, que es lo que hacías tú,
le das orden al caos. Le das un principio, un nudo y un desenlace, ¿no? Y lo vas acomodando para que tenga además un impacto en el lector positivo. Entonces, esto también lo dijo Rosa Montero en La ridícula idea de no volver a verte, que es una frase que yo me aprendí de memoria porque me encanta, que dice: a veces aplastamos carbones con las manos desnudas y conseguimos sacar diamantes. Y yo creo que eso es lo que hace la literatura. Agarras tu dolor más fuerte, tu desarraigo, tu destierro, lo estrujas y lo conviertes en algo hermoso, en algo que sana y en algo que el otro, el lector, que está más allá de ti, que no sabes quién es, atesora y también lo aprende como a vivenciar, como una experiencia a veces incluso propia, y también mete su maleta en la experiencia lectora. Y yo creo que eso es maravilloso, y yo creo que por eso escribimos también. Claro. Porque la literatura tiene eso de magia, y por eso es tan adictiva y por eso es tan misteriosa, que a veces nosotros mismos, a la hora de tener que explicar el proceso creativo, nos entendemos también. Porque cuando estamos escribiendo no sabemos lo que estamos haciendo, esa es la verdad. A veces uno piensa que el escritor tiene todo bajo sumo control, que si es de mapa, que si es de brújula, y aunque tengas todo tan planificado, hay algo que supera el proceso creativo, que es eso, es hurgar en la maleta. Hurgar en la maleta, hurgar en el dolor, hurgar en las heridas y transformarlo en una cicatriz. Eso es lo que hacemos. ¿Tú qué opinas, Gaby? Estaba pensando dos cosas mientras las escucho. Por un lado, me acordé de una frase de Javier Cercas que dice que en el corazón de una novela siempre hay una pregunta. Y luego yo me quedo pensando que no solo es una. Claro que no es un proceso racional, hace rato lo decía Javier Moro, no es como que tú pienses una pregunta y vayas a hacer un ensayo con una hipótesis tal cual, porque quizá harías algo de no ficción. Pero me quedo pensando, segunda cosa, en un libro de Milán Kundera que se titula El arte de la novela, no sé si alguien lo leyó, publicado hace muchos años, y ahí él compila una serie de conferencias, y hay una de ellas que se titula La desprestigiada herencia de Cervantes, y es una conferencia bellísima, en donde él va explicando que hace como 100 años Husserl dio acá en Europa una serie de conferencias que fueron un hito, porque él decía que se avecinaba la crisis de Europa y que Europa estaba en decadencia, pero se refería al mundo occidental, incluida América. Y entonces, él decía que esta decadencia había empezado al inicio de la Edad Moderna, cuando es el Renacimiento, porque el ser humano, o sea, estamos pensando en la cultura occidental, en las antiguas culturas grecolatinas teníamos esta ansia de saberlo todo. El ser humano quería conocer la totalidad. Y entonces, bueno, pues estoy pensando en el ágora, ¿no? Pero de pronto, a partir del Renacimiento, los saberes se bifurcan y entonces empiezan a hacerse el camino de las ciencias, el camino de las humanidades, el camino de las ciencias sociales, y entonces la gente se va especializando. Y sucede hoy, ¿no?, que vas a veces con un médico y solo sabe como la punta de la pestaña y pierde de vista algo así general, ¿no? O dije médico, pero podría decir cualquier cosa. Y él dice que cuando sucede esto, y entonces la gran civilización se ve condenada a bifurcar el conocimiento, surge la novela moderna. Dice, es cuando Cervantes, cuando Don Quijote abre la puerta y sale a recorrer el mundo con su Sancho Panza. Y entonces, de alguna manera, a partir de entonces, la novela moderna ha venido a hacer esta otra manera, a recorrer el mundo de otra manera, y entonces, bueno, es un ensayo bellísimo, no voy a platicar más porque va hablando de todos los grandes novelistas a lo largo de 5 siglos y de cómo la novela es nuestro fiel compañero en ese camino de hacernos preguntas, de no podernos explicar tantas cosas, de espejearnos.
Entonces, bueno, en eso pensaba un poco también, ¿no? En esta manera que para nosotros se vuelve como respirar, como poder existir, las palabras como una capa más de la piel, como una manera de sentir el mundo, de estar en la realidad, de lidiar con él, con nosotros mismos, con los demás, ¿no? Y bueno, pues en esa maleta hay muchas preguntas y las novelas a veces nos responden algunas, pero luego nos llevan a otras. Y por eso ahí seguimos, ¿no? Ahí seguimos. Como lectoras Claro. iguales, por supuesto. Leyendo y escribiendo ustedes. Claro, sabes que me quedé pensando algo muy importante que dijo Laura, el lector, porque por lo menos yo cuando estoy escribiendo no estoy pensando en el lector, no estoy pensando a ver quién me va a leer y todo, que bueno, porque nunca lo hubiera escrito, mi mamá me mata, o sea, entonces me hubiera quedado paralizada. Entonces, pero claro, los lectores a lo largo de estos años me he dado cuenta en clubes de lectura y demás, que ellos meten en su maleta también tu historia, o sea, te metes en la maleta del otro. Y quizá eso que decía Laura y ahorita Gaby, de que los ayudas a entender mejor, o, ¿no? Que las letras a nosotros al escribirlas nos ayudan a entender mejor, de pronto ayudas a que otro también acomode sus piezas dentro de su maleta. Y, híjole, qué honor, ¿no? Qué honor que nos permitan entrar a sus maletas. Y qué responsabilidad. Y qué también. responsabilidad. Que estoy completamente de acuerdo, porque aunque sea una novela histórica, por ejemplo, Isabel Moctezuma, que fue hace tanto tiempo, como lector te pones en los zapatos de este personaje y dices, ¿cómo hubiera actuado yo? Y entonces ahí te empiezas a ver tú, ¿no? Sí. O a mí me preguntan, ¿así eres tú? Pues, y se quedan esperando una respuesta, que es lo más importante. Y yo, ¿cómo? ¿Así como? Así como. Exacto. puisco. Porque sí, digo, si te gustó, sí, ¿no? O sea, Depende. si te cayó bien, sí, sí soy igual. No, pero porque uno, pues eso va identificándose. El ejercicio también de escribir es empático. Tienes que empatizar con el personaje, incluso con los villanos, ¿no? Que eso es, de hecho, ahí, yo no sé si a vosotras os pasa, pero no empatizáis tan bien con lo peor de vosotros mismos, de vosotras, que está ahí, y lo disfrazas de ficción, pero en el fondo dices, sí soy Aquí así. me voy a vengar. Aquí está mi maleta, la de veras, la que no me atrevo a confesar a mí misma, ¿no? También está. Sí, mi maleta negra. La maleta negra, lo que decías tú. Sí. Como son varias, no sé si estén de acuerdo, que empecemos las preguntas, porque creo que la sesión de preguntas va a ser más larga de lo normal. Entonces, no sé si alguien quiere comentar, platicar con ellas. ¿Algún comentario de tantas? ¿No? Ok. Bueno, Ahí hay a ver, una. Rosa Mari. Perdón, un segundo que te acerco un micrófono para que te viene un escuchen. micrófono. Gracias. Sí. Ahí te para, Rosa Mari, por favor, para que te escuchen, te vean todos. Gracias. Prefiero no pararme, pero espero que me Ok, escuchen. ok. Perdón. Sí, sí. Qué bonito tema esto de la maleta, pero cuando abro diferentes temáticas que han tocado en sus diferentes libros, los maravillosos libros, que las historias son muy profundas, hablan de diferentes cuestiones, como el tema del feminismo, en el tema de las mujeres, el tema de una problemática interna y el tema tal vez de los destierros y de las migraciones. El escribirlos, ya entendí que comentan que no lo hacen como un tema de que quién me va a leer, sino tal vez como un tema de introspección en el que yo me desenvuelvo y entonces ahí hago una novela, ¿no? Bueno, se oye fácil, pero en términos no sé si los dije bien en el resumen. Pero la pregunta final es que seguimos teniendo una gran responsabilidad como una participación social. Sí. Estas problemáticas también las visualizan ustedes así como para exponer las problemáticas que tal vez con estas sociedades tan cambiantes no hemos podido reconocer o no hemos podido ver, como el tema del abuso, el tema familiar vicario, como el tema también de las mujeres que tienen cero derechos humanos, o un tema también de un juicio en el que nadie opinó en la Inquisición. Entonces esa es la pregunta, si lo ven como algo que hay que visualizar. Yo sí. Yo no sé vosotras, pero yo sí. Yo escojo mis temas porque el tema que pasó tal personaje histórico resuena en mí y resuena en mi sociedad. Por eso lo escojo, porque digo, con esto que pasó puedo hablar de este tema que está actual y que a mí me preocupa y que quiero ponerlo sobre la mesa. Sí, totalmente. Y yo no. Yo en mi caso, claro,
mis novelas son mías, o sea, son muy personales, entonces quizá por eso, de hecho, por ejemplo, cuando escribí Nadie nos vio partir, que es hace 5 años, me llamaron y me dijeron, oye, queremos entrevistarte en el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. Yo dije, sí, por supuesto, gracias. Y mientras en Google puse, ¿qué fregados es violencia vicaria? No tenía la menor idea, ¿no? Y de pronto me han convertido como así como en la abanderada de la violencia vicaria y yo no sabía lo que eso era. Entonces yo no escojo los temas por lo que sucede alrededor, pero me he dado cuenta que lo que sucede adentro de uno muy probablemente es reflejo de lo que está pasando alrededor. Entonces, aunque no lo hago para resonar, acaba resonando. Pero resuena porque es importante, porque estás tocando un tema de rabiosa actualidad y por eso lo han hecho en Netflix serie, Sí. porque al final es un tema actual. Claro. Y muchísimas mujeres se han acercado a ti a decirte que no encuentran a sus hijos, que no saben quién. Qué horror. se los llevó Bueno, en el esa marido, primera sí. reunión eran 800 mujeres diciéndolo, entonces, y después han sido miles. Sí, es impresionante que hoy, siglo XXI, está sucediendo todo el tiempo, ¿no? Pensarías que ya con los GPS y todo, pues ya encuentran a los niños. Y muchas veces sí los encuentran. El problema es que no los pueden tener de regreso por leyes, por dinero, por una bola de cosas. Entonces, claro, sí. ¿Tú, Gaby? Creo que me pasa un poco como Tamara. A mí lo que me ha sucedido, tanto en Destierros como en Olvidarás el fuego, es que quiero saber más de algo que me intriga y que, hace cuenta que entra al organismo. Todos en la vida vamos por ahí, nos cuentan cosas, leemos, soñamos, y hay cosas que se van, y hay otras que no se van. Y yo creo que los escritores escribimos de estas cosas que de alguna manera nos quedamos como intoxicados y no se procesan. Y entonces de pronto hay cosas que pues quiero saber un poco más y empiezas a investigar, a armar el rompecabezas y resulta que el rompecabezas no era como te lo habían contado, ¿no? Y ahí va, ¿no? Y ahorita que decías, en el caso, bueno, de Olvidarás el fuego, además, después de investigar casi un año, yo estaba haciendo una ficción histórica, o sea, cómo es que este muchacho, Luis de Carvajal el Mozo, murió a los 29 años en La Hoguera, en Ciudad de México, con su mamá Francisca, con sus hermanas Isabel, Catalina, Leonor, con sus amigos. Este muchacho que además de ser colonizador y comerciante y demás, era erudito y hablaba 5 idiomas, pero además es el escritor de origen judío más antiguo en América. Y hacía estos bellísimos sonetos y además escribió estas memorias, ¿no? Y a lo que voy es que buscando y armando este rompecabezas, alguien me habló de la nacionalidad española y yo decía, pues, y a la hora que en Monterrey y en esta zona del noreste, con un solo árbol genealógico, por lo menos 25,000 personas hemos obtenido el pasaporte, con ese árbol genealógico, la genealogista me permitió ver los nombres, o sea, desplegado, que están atrás, y de pronto dije, o sea, yo estoy trabajando en una ficción histórica de los Carvajal, pero no me di cuenta que, pues, yo estoy hablando de los Carvajal, pero los que vinieron en esas comunidades, pues son todos los que nutren nuestros árboles genealógicos. Entonces, de alguna manera, la ficción histórica y mi investigación me llevaron, pues, a la historia de nuestros ancestros. Entonces, bueno, y bueno, está la denuncia también de por qué se cuenta una historia y no se cuenta la otra, y bueno, muchos tipos de denuncias que hay. Sí. Y bueno, lo mismo me pasó con Destierros, pero ya mucho más actual, con Villa, con muchas otras circunstancias que tienen que ver con el México de hoy, y que también evidentemente es una... Y quiero hablar, yo creo que parte de todas en este sentido, la denuncia también es porque solo la literatura nos permite ponernos debajo de la piel de las personas, más que personajes históricos que tienen una plaza, una avenida o una escultura de bronce, fueron personas, fueron un padre o una madre o una persona sola, y solo la literatura nos permite como volver a vivirlo, estos monólogos, lo que les habrá atormentado. O sea, cuando estás como escritor, yo me olvido que es un personaje histórico y trato de acercarme cómo es su piel, cómo respira, cómo es el iris de su ojo, cómo es su voz, habla rápido, habla despacio, cómo es su cabello, qué le atormenta, es arrojado, es callado.
Y luego empiezas a armar esta historia de todos los que lo rodearon y de pronto te das cuenta que la historia tiene muchas discrepancias. Hablan de él como un traidor, pero a ver, ¿qué circunstancias tenía, ¿no? Y empiezas a acercarte. Y yo creo que ahí también hay una denuncia, porque de pronto se desmantela el mito histórico y dices, no, bueno, es que este hombre decidió esto, quizá por esto y esto y esto. Y claro, te entra un poco el miedo, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando los historiadores lean esto, ¿no? Porque a veces también te encuentras versiones mucho más recientes de la historia. A mí me pasó con el gobernador don Luis de Carvajal y de la Cueva. Sí, que los historiadores de Nuevo León, con sus libros de pasta dura, publicaron la versión que sus enemigos dijeron en el siglo XVI. Pero en el siglo XXI salen versiones que confirman que lo que él escribió en la cárcel era verdad. Y bueno, pues ahora escribí también con lo que está apareciendo ahora. Pero bueno, todo ha ido bien con los historiadores. Ana Pati. Sí. Gracias. Yo quería preguntarles a cada una qué hoy meterían en su maleta. Y que empiece Gaby, que así pienso. ¿Va a ser de rueditas carry-on o, Exacto. o mochila? No sé, que conteste Gaby, que mientras voy pensando. A ver, pero en la maleta de la vida, de la escritura, ¿de qué? Bueno, no sé si ahí tiene frontera además Si la solo vida y la puedes escritura. irte con una maleta que metes. A Todo otro te lado. tiene que caber. Sí. No, no te creas, no te creas. Bueno, yo iba a decir eso a mis hijas hoy. Bueno, aquí metí una hija a la maleta. Aquí y está una vino. hija. Y aquí está. Y aquí está. Pues es que después, o sea, lo que decías tú, lo importante son tus seres queridos y falta que los puedas llevar, ¿no? Que quieran venir. Además. Bueno, depende por qué se huya o por qué se La que parta. tiene adolescentes. Sí. No, pues quizá lo más, después de mi familia, de mi esposo, mis hijas, pues la facultad, o no sé cómo llamarla, la posibilidad de seguir escribiendo. Eso sería lo que yo me llevaría en la maleta, definitivamente. Que parece algo regalado, pero bueno, hemos leído historias como la de Irene Nemirovsky, o como estos mismos libritos, ¿no? O como, no sé, Ana Akhmatova, o sea, estas sociedades represoras en donde hasta para conseguir un pedacito de papel y tinta no se puede, ¿no? Entonces, eso me llevaría yo, la libertad y la facultad de seguir escribiendo. Tú primero. La verdad es que te digo que lo pienso muy seguido porque ahí está la maleta de mi abuela. Y ya hoy llegué, creo, a la decisión de no llevarme la maleta. O sea, ya decidí que quizá la maleta me pesaría porque además luego te llevas cosas y entonces hay que cuidarlas y entonces... Y no, o sea, Claro. me llevaría, o sea, conmigo a mi nieta, Tus hijos ya. chance a mis hijos. Al marido no, ¿no? A Marcos. Sí. No, o sea, al marido sí, para que ayude a cuidar a la nieta de repente, pero ya no llevaría maleta, ¿sabes? Ya, creo que ya llegué a una edad en la que ya me estorba la maleta. Y México Sí. lo traemos ya aquí. Ya todo lo demás Yo está. coincido con Tamara. Sí, no. Es que lo bonito es dejarte sorprender por cosas que no sabes que te van a pasar. Entonces también llevar una maleta cerrada con cosas ahí dentro es muy aprensivo. Siento que cargar con una maleta a veces pesa demasiado la maleta, ¿no? Pero si tuviera que meter algo, pues metería un papel y boli, ¿no? Sí, lo que te- Para poder contar, y también metería a lo mejor un amplificador de oreja para poder escuchar todas las historias y experiencias de otra gente, porque también creo que a veces uno se ensimisma mucho con su propia historia y dejas de escuchar. Y lo bonito de la vida es aprender. O sea, aprender, escuchar, saber que el mundo no es estático, que van a venir cosas nuevas, cosas distintas,
aprender de la experiencia de otra gente. O sea, yo si alguna vez no pudiera escribir nunca más, me la pasaría escuchando historias que me cuentan, ¿no? O sea, si no puedo contarlas, que me las cuenten. Es decir, si no puedo escribir, ser lectora. Esa es otra historia, ¿no? Y poco más. Los seres queridos no los llevaría a mi maleta porque ellos son libres, igual que yo, ¿no? Pues sí. Y es una cosa que duele mucho a veces darse cuenta que los hijos son prestados, o sea, ellos tienen que vivir su vida como yo viví la vida, como mis padres vivieron la suya, llenar el mundo de cariño, si se puede. Como dice Gabriel García Márquez, yo escribo para que me quieran, decía, ¿no? Y poco más, y seguir metiendo cosas nuevas. Yo ahora mismo en mi maleta sí que tengo a México dentro, sí que lo tengo, pero a veces también hay que abrir la maleta para que entren cosas nuevas, ¿no? Ahora, por ejemplo, la estoy llenando de España. Estoy aprendiendo a querer mi país. No es que no lo quisiera antes, pero lo tenía muy, muy lejos, porque México ocupó todo ese espacio. Y ahora estoy dejando que quepan los dos en la maleta. Y dije, lo va a decir. A ver, te digo rápido. Yo creo que yo sí metería a mis hijos y a mi esposo. Lo siento. Que no sean Que no libres. sean libres, que van conmigo a donde yo voy. Y ni modo. Oye, es que yo pensé como en una situación de guerra. Y yo, ¿cómo los voy a dejar ahí? Vengan. Bueno, tengo un hijo viviendo fuera, entonces... Por eso. Pero juntando lo que dijo Gaby ahorita de la descripción de las personas, el pronunciar esos nombres, que creo que es un título que nos llega a todos, y lo que decías de la lectura, el vivir a través de los libros, que no nada más son historias de guerra y de personas que han vivido cosas diferentes a las nuestras y que nos ponen en otras realidades, justo esas personas tenían nombres. Entonces, llevarme todas esas experiencias de cada libro que he leído, creo que es lo que llena mi maleta. Hola, me da muchísimo gusto verlas juntas y oír sus historias y sus libros. Algunas he leído unos, me faltan otros, espero poderlo hacer muy pronto. Felicidades. Y mi pregunta es, ¿cómo, bueno, en este tema actual del feminismo, de los derechos de la mujer, toda esta corriente que estamos viviendo actualmente, ¿cómo se han enfrentado ustedes como escritoras mujeres? O sea, ¿cómo han vivido esta parte? Tanto, o sea, a nivel personal como a nivel escritoras, ¿no? Esta parte que hemos visto en otras pláticas, de que pues mucho tiempo la historia fue escrita por hombres, los libros fueron escritos por hombres y muchas veces hasta mujeres que escribieron tuvieron que tener seudónimos con hombres, ¿no? Y ahorita como esta parte se ha abierto para las mujeres, y una muestra son ustedes, y cómo ustedes ven este tema y cómo lo han vivido. ¿Yo? Pues yo a todo dar, ¿no? O sea, me parece fantástico que las mujeres sean las mayores lectoras de novela, para muestra un botón, que los temas femeninos estén sobre la mesa, que haya un nuevo relato, una nueva mirada, que se pueda escribir sin tener que esconderse bajo un seudónimo. Yo solo veo cosas positivas y me parece que es estupendo. ¿Por qué crees que las mujeres son más lectoras de novela que los hombres? Por estadística. No, ¿Pero por qué crees? ¿Pero cuál es la razón? Ah, la razón. Es una buena pregunta. Yo creo que no, es una muy buena pregunta porque durante mucho tiempo el lector de ficción, al escribir hombres la novela, el hombre, es una cuestión de machismo también, el hombre que sentía que esa historia, que ese relato también le pertenecía. Y de pronto ahora hay muchas mujeres que están leyendo las historias escritas por mujeres.
pero también las mujeres compran los escritos por hombres. Sí, Por también, pero supuesto. porque... Un 95%. Pero Sí. porque eso... Compran ficción. Sí. Yo creo, no sé si es porque las mujeres están más cerca de sus sentimientos o de sus Eso te iba a decir. emociones que el hombre, ¿no? Usted me dio. No, Pero es que porque es abrumador, lo que pasa es que la mujer siempre ha leído, la mujer nunca ha discriminado la lectura entre hombres y mujeres. La mujer ha leído siempre todo, Parejo. lo que sea, y no discriminaba. Los que discriminan son los hombres, que no leen mujeres. Pero ahora están leyendo. Y ahora tenemos a los molas, ¿Sabes qué? ¿no? Creo se que pasan- a las mujeres nos es más fácil recibir como historias de otros, convertirlas propias, sentir a través de otras palabras. Sí, Sí. pero nos atrevemos a que nuestras emociones sean manipuladas por la voz de un hombre, por la voz de otro. Y los hombres no, siento que los hombres son más de, a mí no me van a venir a decir qué voy a sentir, ¿no? Exactamente. Siento que son más de, entonces voy a leer de economía, voy a leer para que a mí no me vengan a decir. Y sí creo que las mujeres somos de, ven, cuéntame. Pero es O un sea, machismo, es malentendido, porque en el fondo Tolstoy escribió Guerra y Paz, que no me diréis qué novelón es. Víctor Hugo, Los Miserables, ahí si no había sentimientos femeninos y toda clase de sentimientos en estas obras totales, Ana Karenina, Madame Bovary. Lo que pasa es que cambia el relato, o sea, el hombre se atreve a leer y a ser vulnerable mientras se lo cuente un hombre. Pero Pero en el aquellas, momento ¿no? en que, sí, pero este está cambiando, pero es una pregunta muy interesante la de Javier porque nos la hacemos todos. O sea, ¿qué está pasando para que ahora el hombre, el varón, no quiera leer ficción? Cuando toda la vida ha leído ficción, ahora solo quiere leer ensayo histórico o quiere leer, no sé, verdad pura, o ¿cómo le llamaremos? Ensayo, obra de no ficción. Y la ficción lo está dejando, está discriminando hacia un terreno femenino. En los clubes de lectura, Maura, ¿tú cuántos tienes? 13 clubes. ¿Y cuántos hombres tienes en tus clubes de lectura? 0. ¿Y cuántas mujeres hay en cada club? En total son 220. Y no hay ni un hombre. ¿Por qué? Porque consideran que leer ficción es una actividad femenina. Pero esto ya pasaba, desde Hans Christian Andersen. El auge que tuvieron los cuentos infantiles fue porque iban dirigidos a las mujeres que le leían a los niños los cuentos. Es decir, que hay un sesgo también ahí de que la ficción es como una manera de explicarle a las mujeres las cosas. Entonces, por eso es tan importante que ahora haya mujeres escribiendo, porque estamos cambiando ese relato, estamos poniendo el foco sobre temas que, si las que nos leen son mujeres, escribimos sobre temas que a ellas les interesa leer, que no quita que no interesen también a los hombres, pero hay un cierto prurito, creo yo, de machismo. A mí algunas veces me han hecho firmar libros y llega gente y me dice, un señor me dice, yo no leo este tipo de libros, pero mi esposa sí, fírmemelo, ¿no? Para mi esposa. Y esto me lo dicen en la cara, sin ningún tipo de vergüenza. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué es? Machismo. Es machismo. O inseguridad. No, ya está, pero bueno, y luego también tengo muchos hombres, por fortuna, que cuando me han leído se quedan pasmados por el rigor histórico, que yo no entiendo cómo puede haber cierta duda de que una novela histórica escrita por mujeres tenga rigor histórico y que la novela histórica escrita por un hombre se da por entendido que claro que lo tiene. O sea, ahí eso es un machismo muy primario, pero lo hay, lo hay. Y ya no digo nada si en la portada te ponen una flor. Bueno, pues a flor de piel que no. bueno, a flor de piel, pero porque eres un hombre. Y es negra la flor. Pero bueno, que a mí me parece estupendo. Estupendo, estupendo. Y invito a todas las mujeres que quieran escribir y que lo hagan, hombre. Sí, claro. ¿Tú qué opinas, Gaby? Sí, estaba pensando que leí un artículo hace tiempo a propósito de este boom de clubes de lectura en México y la pregunta era esa, o sea, estuvieron preguntando sobre todo orientada a como lectores de clubes de lectura, lo mismo. ¿Cuántos? Entonces hizo una estadística y resulta que muy pocos hombres participan, varones, participan de los clubes de lectura y se sugería que quizá porque a la hora de la discusión no quieren hablar, o sea, a la hora que analizas una novela,
tienes que hablar de tantísimas cosas y te vuelve un poco vulnerable. Entonces decía, quizá hay más hombres leyendo ficción, pero no quieren ir a comentarlo con los demás. Yo tengo un club de lectura hace 14 años, quizá hay como 5 señores, o sea, es como el 10% o menos. Y me ha tocado ir a clubes de lectura de puros hombres, fíjate, y súper organizados y clubes de Toby entre ellos, porque nos dicen, tenemos 25 años y nos ruegan los amigos para entrar y no se los permitimos. Y órale. Sí, y súper organizados, por ejemplo, el menú que sirven es de acuerdo a la obra que leyeron. Entonces a mí me sirvieron cabrito el día que fui a presentar Olvidarás el fuego. Pero bueno, lo que se sugería en ese artículo era que quizá iba por ahí, ¿verdad? No sé, y digo, creo en definitiva también, que está comprobado por estadísticas, que las mujeres leen más ficción. Pero bueno, esto era en relación a los clubes. Y a la pregunta de allá atrás que dijiste ahorita, fíjate que en el segundo capítulo de Destierros lo abre una cita de Sor Juana Inés de la Cruz. Híjole, me subí sin lentes, pero a ver si la leo. De manera que aquellas cosas que no se pueden decir, es menester decir siquiera que no se pueden decir, para que se entienda que el callar no es no haber que decir, sino no caber en las voces lo mucho que hay que decir. Entonces ya desde Sor Juana está este dilema de que no es que las mujeres no tengamos que contar, no es que no vivamos, no es que nos sentamos, no es que no pensemos, sino que no hemos encontrado estas voces o no se nos da o no como queramos plantearlo, para encontrar estas salidas, ¿no? Entonces ahorita de lo que hablabas, pues estamos encantadísimas porque se están construyendo por primera vez en la historia esta posibilidad de contar el mundo desde nuestras miradas, que son diversas. O sea, a mí no me gustan estos términos de literatura femenina y todo esto, todas las etiquetas o infantil o lo que sea me parece que reducen, ¿no? Yo creo que es literatura y punto. Y más bien me parece que este tejido, este corpus, pues se está enriqueciendo y se está volviendo más representativo de la condición humana en general, es universal, ¿no? Entonces yo creo que llevamos muchos siglos tratando de contar, ya lo dice Irene Vallejo, ¿no? De la primera autor de la historia, es una autora, ¿no? Netuana, y entonces, bueno, yo creo que estamos encantados. En mi caso, que soy norteña, no me ha costado trabajo escribir y ser mujer, lo que me ha costado es trabajo ser provinciana. Eso ha sido el picar piedra. Y lo mismo si eres de Tijuana, Mérida, Torreón, de donde te diga de provincia. O sea, en México fue un país centralista desde antes de la llegada de los españoles, durante la colonia, y lo sigue siendo, ¿no? Sí. Entonces, ese es el tema de picar piedra, ¿no? Ese es de Ciudad Mía, esa es la historia. O sea, representa esta tocar, o sea, primero se publicaron en Alemania y Colombia antes que alguien me quisiera publicar en México en una editorial nacional, ¿sí? O sea, era como el dicho aquel de Vasconcelos de cuando se llega, donde empieza la carne asada se acaba la cultura en México. Ya con eso nos dieron al traste a medio país. Sí, entonces, bueno, eso cuesta más trabajo que ser mujer, ¿no? Ser mujer, como dice Laura, Tamara, Laura, pues encantadas con... Sí, porque además ha habido muchas autoras antes que nosotras que han picado mucha piedra. Exacto. Claro. Ya se pasó una hora completa, entonces me gustaría ir concluyendo. Si alguna tiene algo que agregar a la plática, ¿con qué quieren concluir? ¿Ya? No. Ya van a hacer su maleta y ya nos vamos. Sí. Pues nada más agradecer que haya tanta gente acá, y bueno, para mí es un sueño, realmente un sueño. Suena súper cursi, pero estar en la Casa de México en Madrid era así de mis top. Así que, check. Gracias. Check. Va a haber firma de libros. ¿Tú, Gaby, quieres concluir con Yo algo? nada más lo mismo, agradecer. Me he encontrado desde un exalumno que está sentado por allá, que además me tocó ir a ver a su mamá el día que nació en Boston. Amigos muy queridos, Elisa, la señora Liliana Melo de Sada, que es una sorpresa verla por aquí entre el público, toda una institución del arte, de la cultura, de la gestoría, de la promoción artística allá en el norte, en Monterrey, un primo que llegó por acá, bueno, pues muchos
amigos y bueno, pues todos estos grupos lindísimos de Maura. Muchas gracias a todos por acompañarnos, de veras estamos muy contentos. Sí. Oye, y una foto de la... ¿selfie? Mi celular está allá. ¿Tienes tu celular aquí? Nos sacamos una selfie con se ustedes, me ha abierto por favor. esto. Les comentamos que en la parte de afuera hay a la venta libros y habrá firma de libros también, por si quieren Gracias. autógrafos. A ver.